Bienvenidos al último webinar del ciclo de webinars sobre archivos digitales de UMP. Gracias a todos por sumarse. Hoy tenemos a Agustina Pérez Comenale, es doctora en Derecho y Escribana Pública por la Universidad de Montevideo. Tiene un máster en Derecho con tesis sobre Smart Legal Contracts en la Universidad de Montevideo. Es integrante de la Comisión de Derecho Comercial y la Comisión de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Integra el equipo de legales en Binance. Forma parte del grupo de Legal Hackers Montevideo y MetaLaw. Es profesora en la Universidad de Montevideo en materias de grado y posgrado de notariado. Forma parte de la sala de Blockchain e Inteligencia Artificial en la Universidad Católica de Córdoba y también es profesora en el Diplomado de Metaverso y Gaming en IALAB de la UBA. Como siempre, pueden dejar todas las preguntas en el chat, que al final de la charla las vamos a leer. Y nada, también les voy a mandar la grabación y el certificado de participación mañana. Gracias a todos y gracias, Agustina. No, gracias Valentina por la presentación y bueno, por haber generado esta instancia de estos webinars. Creo que es una buena opción para poder empezar a introducirse en todos estos temas. Sé que estuvieron viendo desde cripto, a toda la parte más como de inversión y distintos aspectos, compliance y un montón de otras cosas. Así que bueno, la idea era un poco brindarles esta oportunidad de cerrar este ciclo, pero en realidad más que nada viendo un poco más allá de lo que son las cripto. Mi idea para el día de hoy es, bueno, tengo entendido que en principio la presentación es más o menos de 1 hora, espero no aburrirlos mucho, y pasar un poco por algunos conceptos que ya estuvieron mencionando, pero de manera muy básica. Después solamente les voy a hacer unas menciones muy concretas en cuanto a temas de derecho, que después si quieren podemos ir profundizando, y más que nada la idea era terminar en la parte de lo que tiene que ver con tokenización y metaverso. Así que si les parece bien, voy a empezar compartiendo pantalla y después al final la idea es mirar 2 videos muy cortos para que se lleven un poco una idea y bueno, y después obviamente puedan hacer todas las preguntas que entiendan convenientes. Bueno, ahí me imagino que se ve bien, cualquier cosa me van avisando. Bueno, pero primero que nada, lo que ya venían hablando, y sé que Ignacio, que fue el primero que estuvo en todo el ciclo de charlas, lo mencionó. A mí una de las cosas que me interesa mucho es que ustedes entiendan un poco también la lógica de esta evolución que se fue generando a través de lo que es la Web 1, Web 2 y Web 3 y por qué hoy estamos en el lugar que estamos. Y además les va a pasar que van a escuchar mucho hablar de Web 3 y a veces la gente empieza a confundir un poco si refiere a una parte técnica, si refiere como a una época o una era. Y bueno, siempre me gusta que tengan como este concepto un poco claro. Más que nada, entender que lo que es Web 1 vendría a ser la época en la cual nosotros llamamos, también que tiene toda la parte de browsers, y como podrían ser, por ejemplo, Yahoo, Internet Explorer y otros. La idea en realidad es que solamente tenía que ver con acceder a determinada información. Esto significaba que nosotros accedíamos a las plataformas en Internet y básicamente lo que hacíamos era leer la información que nos podía proporcionar la plataforma. Esto luego evolucionó a una etapa que nosotros llamamos Web 2, que vendría a ser una evolución en realidad del frontend. El frontend es todo lo que tiene que ver con la interacción con el usuario. Entonces lo que pasó en esta segunda instancia es que no solamente podíamos acceder a información que estaba dentro de la web, sino que además podíamos agregar información. Entonces esto es lo que determinó bastante toda la era de que tiene que ver con las redes sociales, y hay otras plataformas como puede ser, por ejemplo, Wikipedia, en la cual nosotros, por ejemplo, podíamos acceder a leer determinada información, pero además podíamos agregar, o sea, había una participación de la comunidad. Esto es como la gran relevancia que tuvo toda la etapa de la Web 2. Y finalmente, para terminar en lo que es una Web 3, lo que hace la Web 3 es no solamente nosotros podemos leer información y podemos agregar, o sea, toda la parte de leer y escribir, sino que además podemos ejecutar acciones. Esto es lo que tiene de revolucionario, que no solamente nosotros lo que llamamos ese front-end, que vendría a estar en la Web 2, ahora la Web 3 se enfoca más en lo que es el back-end. Esto significa en toda la parte de tecnología que está por detrás subyacente a lo que nosotros vemos a través de, por ejemplo, un website o lo que fuere. Esto es revolucionario, pero por un tema de que si nosotros comparamos lo que es la Web 2 con la Web 3, le podría decir que los grandes principios de la Web 3 son, por ejemplo, que nosotros pasamos a formar parte o ser propietarios de ese ecosistema. Y eso significa que nosotros empezamos a generar propiedad y podemos empezar justamente a negociar y hasta economizar o monetizar justamente todo lo que está dentro de la web.
Este esquema lo saqué de un libro que se los recomiendo, además está en open source, eso significa que es de libre acceso en GitHub. Después cualquier cosa al final de la charla, si quieren, les puedo dejar el enlace, y varios ya los conoce, que es de Jeremy Boxschmidt. Y bueno, es una economista que estuvo bastante involucrada en todos estos asuntos y les diría que una de las pioneras en todo lo que tiene que ver con este tema. Después en las charlas no me quiero detener mucho en el concepto de qué es blockchain, pero ya lo estuvieron viendo y quiero dejar parte en toda esta presentación. Más que nada, como sabemos, quiero destacar la parte de los beneficios que tiene esta tecnología. Nosotros cuando requerimos o elegimos, por ejemplo, ir a una red que tiene blockchain, es justamente por determinados asuntos. Uno es la parte descentralizada, o sea, a la hora de poder vulnerar estas redes o querer hackearlas, obviamente no estamos yendo contra un servicio centralizado, sino que estamos yendo contra muchos nodos. Entonces esto lo que nos permite justamente es generar mayor seguridad dentro de toda la información que estamos ingresando. Tiene las características que además esa información está encriptada y además hay una celeridad muy grande en lo que son las transacciones dentro de la red. Esto, el típico ejemplo, lo que hago para bajarlo un poco a tierra, es compararlo, o bueno, ahora con todo este esquema justamente que hubo de guerra entre Rusia y Ucrania, saltó justamente, todo el mundo empezó a conocer, bueno, lo que es el código SWIFT, en lo que son las transacciones internacionales, bueno, toda esta sanción en realidad que se le impuso a Rusia de quitar su participación en el código, y bueno, y ahí se empezó justamente a evaluar la posibilidad de hacer transacciones internacionales a través de criptomonedas. Obviamente las criptomonedas tienen como tecnología subyacente, o sea, por detrás todo lo que tiene que ver con la blockchain, y justamente nos demostró esta celeridad a la hora de realizar determinadas transacciones. Hoy por hoy nosotros cuando pensamos en una transferencia internacional contemplamos un periodo, por ejemplo, de unas 48 horas, sin embargo, cuando tenemos una transacción con criptomonedas es una cuestión de minutos o segundos. Eso para que vean la diferencia ardua que hay entre uno y otro. Más allá de eso, es importante tener en cuenta que hay distintas redes, cada una tiene características distintas y se determinan justamente por distintos lenguajes de programación y un montón de otros aspectos que la diferencian unas de otras. Nacho e Ignacio ya estuvo mencionando en la primera clase justamente todo lo que tenía que ver con Bitcoin, la importancia que tiene y como que es un poco la criptomoneda madre, y que luego se fueron derivando otro tipo de criptomonedas y de redes de blockchain en las cuales se empezó no solamente a tomar como una funcionalidad de medio de pago, sino que además todo lo que tiene que ver con la transacción. Lo importante a nivel, lo que a mí me interesa que esta charla ustedes puedan llegar a entender o que estemos en realidad repasando de las charlas anteriores, es entender un poco justamente esa importancia y qué es lo que nos aporta. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las redes descentralizadas redistribuidas. Esto significa, como ven, por ejemplo, en el esquema que está abajo, en realidad son esa conexión de que todos los nodos tienen la información de todos los otros nodos y es más difícil justamente de vulnerar, como les explicaba al principio. Y después, por otro lado, entender justamente esta secuencia de bloques, porque vieron que justamente le llamamos o blockchain o cadena de bloques, que simplemente lo que se hace es ingresar la información dentro de un bloque y cada bloque se hashea con el otro, o sea, se linkea, por decirlo de alguna manera, a través de justamente de esto lo que nos denominamos hash, como pueden ver como está en la imagen que está arriba. Esto es básicamente para que ustedes vean realmente cómo pasa en la práctica. Esto es un blockchain demo. Este vendría a ser el primer bloque de la red, por eso dice bloque número 1. Después se tiene el enlace y a partir de ahí en la data se ingresa toda la información. Y como ven abajo está un hash, que ese es el hash que lo va a ligar con el bloque siguiente. A mí me gusta siempre traer al menos las consideraciones regulatorias o menciones regulatorias que entiendo que fueron bastante certeras a la hora de dar conceptos. Y justamente acá les dejo una que fue introducida en la parte de la Ley de Transformación Digital en España, que en realidad básicamente es eso, lo denominan como una red tipo de peer-to-peer, y que los mecanismos de consenso y la criptografía garantizan la seguridad de la red, no pudiendo eliminar ni modificar nada sin el consenso de la mayoría de los participantes. Otra cosa a tener en cuenta y que van a escuchar mucho es justamente los distintos sistemas de gobernanza o de consenso que tiene cada una de estas redes. Habrán escuchado hablar tipo del POW, del POS, que vendría a ser el Proof of Work o el Proof of Stake. Bueno, lo único que hacen es en realidad implementar distintos conceptos de minería y de cómo se abastece esa información en la red. Acá les dejo básicamente un glosario muy básico de palabras que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de blockchain y que son importantes y que ya estuvieron viendo, como tengo entendido, en las clases anteriores. Y finalmente también entender, así como hicimos una evolución de la web, también es bueno que entiendan la evolución que tuvo la blockchain. Más allá de que obviamente todo el concepto de blockchain vendría a estar dentro de lo que es la web 3, esta también estuvo evolucionando de sus inicios en el 2008.
Primero, cuando se hablaba de una blockchain, la que nosotros llamamos 1.0, básicamente lo que estábamos hablando era de medios de pago. Como se pensó justamente la finalidad de blockchain, evitar todo lo que tiene que ver con el doble costo y un montón de otras situaciones que ya estuvieron viendo. Entonces se pensó justamente para este tipo de asuntos. Luego se empezó a empezar justamente uno de los temas que vamos a estar viendo, que son los smart contracts o contratos inteligentes. Se empezó a decir, sí, la red de blockchain sirve para emitir criptomonedas y utilizarlas como medio de pago, pero o casualidad que también sirve para programar. Y todo esto que yo puedo programar, lo que tiene de importante es que genero instrucciones que se van a cumplir de manera automática. Esto lo vamos a estar bajando a muchos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se puede aplicar en el día a día. Y después se terminó como que derivando en una especie de, no solamente puedo programar y ejecutar acciones, sino que además puedo traer información que está como en el mundo no digital al digital. Vamos a ver cómo. Y además también ver todo lo que está relacionado con la parte de gobierno, servicios públicos, administración público-privada y un montón de otros conceptos. Acá básicamente también los que les estaba mencionando, que hay distintos tipos de redes públicas, privadas, algunas que hay que siempre a la hora de elegir un proyecto tenemos que tener en cuenta con el personal técnico cuál de todas estas redes es la conveniente para el tipo de acción que vamos a realizar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros somos bastante partidarios en todo este grupo de que hay que generar justamente equipos multidisciplinarios, donde no solamente, por ejemplo, hay una persona técnica, sino que se necesita, por ejemplo, un profesional de derecho, una persona que se encargue de toda la parte contable, tributaria, finanzas, etcétera, y que justamente hay que ver las distintas puntas del negocio a la hora de programar. Y esto es importante porque nosotros siempre cuando estamos justamente elaborando un proyecto de tecnología, y más cuando tiene tecnología blockchain de por medio, tenemos que pensar que justamente toda la emisión de tokens, una de las características que tiene es la inmutabilidad. O sea, que esto significa que todo lo que nosotros programamos no lo vamos a poder modificar. Entonces, esto es como un arma de doble filo, porque obviamente nos aporta mucha seguridad jurídica, pero al mismo tiempo también nos impone este desafío de que nosotros a la hora de emitir instrucciones no vamos a poder modificarlas luego en la vida de esa programación o de ese token. Esto es para que vean en realidad cómo la utilización de blockchain está más allá de lo que son las cripto y impacta en muchísimos modelos de negocios y de mercados, desde lo que es la parte, por ejemplo, que tiene que ver con real estate, con las cadenas logísticas, obviamente con toda la parte que tiene que ver con tecnologías, después con, yo qué sé, puede empezar de todo, trazabilidad de alimentos, o sea, hay un montón de temas que en realidad se pueden utilizar todo lo que tiene que ver con la tecnología blockchain y que ahí le dejo solamente algunos ejemplos. Después vamos a hacer un repaso muy corto también, porque ya lo estuvieron viendo bastante y tengo entendido que lo vieron bastante esta semana, tanto con Juan Diana como con Delfina, toda la parte de lo que tiene que ver justamente con las criptomonedas. Básicamente nosotros hoy tenemos justamente el artículo 2, como les ponía ahí, a nivel regulatorio de lo que es el dinero electrónico y entendemos que no entra dentro del concepto de dinero electrónico, solamente estoy repitiendo cosas que ya se dijeron en otros cursos, pero para aquel que no pudo estar presente. Y básicamente hoy en Uruguay tenemos, bueno, estos dos proyectos de ley que se ingresaron el año pasado y a nivel de Banco Central tenemos el marco regulatorio, que es este documento que se terminó la consulta pública la semana pasada, en el día jueves. Acá hay un montón de temas que estuvieron viendo justamente la clase pasada que tienen que ver con este compliance, este pseudoanonimato, cómo puedo llegar a distinguir ese origen de fondos a la hora de tener estas criptomonedas o activos virtuales, que vamos a ver el tema de conceptos, pero no quería dejar de mencionarlo porque más que nada estas criptomonedas vamos a ver que todo esto que les estoy mencionando, ustedes están diciendo por qué estamos repasando esto, y básicamente es porque todo es una evolución que deriva en lo que vamos a estar hablando al final del día de hoy. Por otro lado, también mencionarles que, por ejemplo, a nivel de lo que es Uruguay, esto más que nada para brindarles como una especie de tranquilidad, es que ya se emitieron varias oficinas en cuanto a todo esto que tiene que ver con activos virtuales y criptomonedas. Mencionamos, por ejemplo, el Banco Central, que se estuvo viendo bastante, pero también la Dirección General de Impositiva se presentó una consulta en lo que tenía que ver con la adquisición de un inmueble y pago en criptomonedas. Bueno, se definieron un montón de cosas en esa consulta, al menos con el régimen actual, que básicamente se estaba operando como una permuta, o sea, que era una cosa por otra, y además se analizó el impacto fiscal que tenía este tipo de operaciones, donde básicamente al no ir por un negocio de compraventa, ir por uno de permuta, no es muy beneficioso en realidad el final de toda esta historia a la hora de que el vendedor vaya justamente, el comprador, perdón, vaya a vender ese inmueble porque va a tributar por un valor real y no por un precio de compra. Después otra cosa que quería como dejarles claro también, que me parece que aporta, es un tema de tener claro el avance, obviamente a nivel nacional, como lo estuvimos hablando,
pero entender que no solamente es a nivel nacional, sino que es a nivel también regional. Y con esto me refiero a, por ejemplo, ahí como están viendo, se avanzó bastante en todo lo que es el marco regulatorio en distintos países de Latinoamérica, y esto no solamente está pasando acá, sino obviamente está pasando a nivel internacional o global. Hoy, por ejemplo, estuvimos hablando también o escuchando todo lo que tiene que ver con los avances regulatorios de, por ejemplo, de Reino Unido, que quieren convertirse en un hub tecnológico. Bueno, y a veces también algunas asperezas regulatorias, como puede ser la provisión, como pasó en su momento, por ejemplo, en China, y bueno, y otras situaciones que es bueno siempre estar al tanto, más que nada para entender cómo operan en cada uno de todas estas jurisdicciones. Más que nada, a nivel de Latinoamérica, lo que les puedo sí adelantar es que en la mayoría de las regulaciones lo que se están previendo son, por un lado, sandbox regulatorios. Esto significa que son como instancias de prueba donde se obtienen determinados objetivos. La mayoría de los sandbox regulatorios hoy a nivel de Latinoamérica lo que contemplan es la parte del cash out de esas criptomonedas. O sea, eso significa poder hacer el cambio de criptomoneda a moneda fiat, o sea, por ejemplo, dólares. Y después, por otro lado, se está contemplando bastante todo lo que tiene que ver con compliance. Esto es que una empresa, cuando se considera proveedora de servicios de activos virtuales, tiene que, por ejemplo, tener manual de compliance, oficial de cumplimiento, entre otras cosas. Y después, finalmente, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de datos personales también se está contemplando mucho. O sea, que básicamente es origen de fondos y todo lo que tiene que ver con financiamiento del terrorismo y la parte justamente de gestión. Y finalmente, lo que es la emisión de licencias, o sea, empezar a generar un registro en cada una de las jurisdicciones, sabiendo qué tipo de proveedores están operando dentro de esa jurisdicción. Ahora sí entro, y esto lo voy a hacer de manera muy breve, más allá que tengo bastantes diapositivas, pero más que nada por un tema de tiempos, en lo que tiene que ver con los smart contracts o contratos inteligentes. Como les hablaba hoy, una de las grandes características de la blockchain, y yo le diría que a nivel personal es una de las cosas que también más me gusta de esta tecnología, es que no solamente sirve para emitir estas unidades de valor, por ejemplo, que son las cripto, sino también para emitir, por ejemplo, tokens a través tipo de contratos inteligentes o de smart contracts, así como ejecutar acciones. Esto más que nada muchas veces se asimila a lo que es, por ejemplo, la máquina expendedora de bebidas, donde vos ingresás una moneda, un billete, lo que fuere, o sea, haces un pago, y por ejemplo la máquina te devuelve un producto. Bueno, eso básicamente vendría a ser cómo opera, por decirlo de alguna forma, este contrato inteligente sobre la red. Les voy a poner un modo de ejemplo. Imaginemos que el día de mañana hay una empresa de seguros que decide por cada vuelo que yo puedo llegar a perder o que tiene un atraso, por ejemplo, compensarme de manera económica. Entonces, básicamente lo que hace es, si está dentro de la red de blockchain, sería tener un contrato inteligente que lo que decide es chequear si efectivamente ese vuelo salió en hora o no y ver si tiene que compensarme directamente a mi billetera electrónica. En caso de que salga en hora, no recibiría ningún tipo de pago. En caso de que no salga, ya recibiría de manera automática ese pago y no necesita ninguna intervención humana de por medio. Esto se utiliza muchas veces para justamente lo que son cobros. Imaginen, por ejemplo, el día de mañana un contrato de alquiler en el cual justamente se establecen las partes, se establecen un montón de condiciones y se deciden, por ejemplo, que los pagos van a emitirse por un débito automático y que, por ejemplo, la cerradura de la casa, que puede ser una cerradura electrónica, a partir de determinada fecha justamente no va a funcionar más o no va a aceptar más el código que nosotros le dimos al arrendatario. Ese tipo de acciones todas se pueden llegar a implementar dentro de una red blockchain a través de lo que son los contratos inteligentes. Básicamente, ahí como menciona en la diapositiva, que esto también es del mismo proyecto de ley que justamente les comentaba de transformación digital en España, lo que la definición que se le dio es que es un acuerdo entre las partes con capacidad para autoejecutarse mediante un código informático. O sea, básicamente en la blockchain se confirman las condiciones sobre el cumplimiento o no del contrato o de la convención que se estableció entre las partes de los términos acordados y lo resuelve de forma independiente o con ayuda de oráculos. Esto de los oráculos, lo vamos a estar viendo más adelante, es justamente cuando yo solicito esa información que está fuera de la red, por decirlo de alguna forma. En este caso, yo, por ejemplo, no tengo forma de saber si ese vuelo llegó en hora, no llegó en hora, o si fue cancelado por la información que tengo en la red, pero sí por una plataforma exterior que vendría a ser un oráculo sobre la contratación del contrato inteligente. Básicamente, nosotros podemos tener smart contracts muy simples. Siempre se discute si la palabra contract o contrato está bien, porque en realidad básicamente vendría a ser como una herramienta de autoejecución. Pero muchas veces lo que nosotros hicimos a nivel legal es buscarle la forma de poder implementarlos también a contratos tipo en el día a día, más allá de lo que es una autogestión simple, por decir una forma.
Entonces nosotros a la hora de justamente programar estos contratos inteligentes tenemos muchos temas a consideración. Uno es todo lo que tiene que ver con el KYC, esto significa los datos personales de las partes, o sea, cómo podemos efectivamente ver que esa persona es, por ejemplo, quien dice ser. Otro es elegir bien la red en la cual vamos a operar, que es lo que le decía, cada red tiene condiciones distintas, tiene bucles, no tiene bucles y un montón de otros temas, que esto obviamente van a tener que estar determinados por la persona técnica. Otra es la identificación de las partes, diferenciar, por ejemplo, qué tipo de activos se están, por ejemplo, el día de mañana tokenizando. Pensemos que para nosotros emitir un token, que lo vamos a estar viendo ahora, necesitamos un smart contract, o sea que siempre necesitamos una red de blockchain y un smart contract que es el que le va a dar nacimiento, por decirlo de una forma, a ese token o va a hacer esa emisión de token sobre la red. Datos básicos, cuando estamos emitiendo, por ejemplo, un token, que vendría a ser la cantidad de tokens, la función, el valor de cada uno, entre otras cosas, la posibilidad justamente de comunicaciones automáticas entre ellos, y después dónde se van a comercializar, porque esto vamos a estar viendo más adelante, que puede ser sobre una plataforma o sobre varias, o sea, puede tener una o varias capas, por decirlo de alguna manera. Esto ya más o menos lo vimos, y después básicamente hoy por hoy en la red que tiene mayor escalabilidad de uso, por decirlo de alguna manera, en todo lo que tiene que ver con smart contracts es Ethereum, pero van a ver que hay un montón de otras redes que son más jóvenes, por decirlo de una forma, que surgieron hace poco, como es Solana, como es Cardano, y un montón de otras redes que justamente empezaron a tener distintas, por decir algo, condiciones a la hora de poder programar estos contratos. Entonces, a la hora de ver, por ejemplo, la emisión de un token, ustedes capaz que van a escuchar, es sobre Ethereum. Ok, ya sabemos que va por un tipo de red. O, o va por Solana, o va por Cardano, o otras situaciones similares. Nosotros en realidad cuando hablamos realmente de todo lo que tiene que ver con Ethereum, siempre se distinguieron dos tipos de tokens, si es fungible, si no es fungible, un RC20 o 721, y después empezaron a surgir otros tipos de tokens que se fueron implementando en el mercado, y tenemos un montón de temas que consideramos nosotros a nivel legal, que a veces, por ejemplo, la parte técnica no los considera, y por eso nos complementamos bastante. Uno es, por ejemplo, tener bien identificada, y esto lo voy a hacer medio rápido, las partes intervinientes, tanto si, por ejemplo, hay un agente jurídico, si hay un desarrollador, si hay un asesor, o sea, todo eso es bueno contemplarlo más que nada por un tema de responsabilidad, que es fundamental. También hay que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, dependiendo de la red, hay que ver qué tipo de nodos tenemos, si tenemos oráculos, que es estas personas, estas plataformas que nosotros solicitamos información por fuera, así como muchas veces lo que se está haciendo es toda emisión de tokens se está justamente respaldando con alguna empresa aseguradora, en el caso de cualquier desperfecto o de bug, como lo llamamos nosotros, que puede ser un error en la programación o en la ejecución de los contratos. Nosotros hicimos esto ya lo hemos discutido bastante, más que nada viendo la regulación actual, cómo se podía interpretar, si se entendía que era como un contrato a distancia o no, porque en realidad, claro, cuando nosotros pensábamos antes en los contratos a distancia, estábamos pensando en un contrato que obviamente nosotros emitíamos, por ejemplo, una de las partes firmaba y se mandaba por vía epistolar, o sea, por carta, y llegaba a la otra parte, entonces no era inmediato. Bueno, todos esos desafíos, por decir una forma, obviamente hoy por hoy se terminaron, a veces hasta firmamos más rápido digital que presencial, entonces, bueno, tiene como un poco un desajuste, por decir de una forma, pero bueno, básicamente en realidad estos tipos de contratos, si se llevan o se utilizan como una herramienta dentro de un contrato común, básicamente se estarían cumpliendo todas las condiciones que establece el Código Civil, o la regulación pertinente para entenderlo como que estamos dentro de un contrato válido y eficaz. Uno de los temas grandes también a tener en cuenta es todo lo que tiene que ver con la responsabilidad informática. Obviamente acá, más allá de las partes, más allá de los asesores jurídicos, vamos a tener justamente una implementación a nivel informático digital de todo esto, y seguramente vamos a tener que elegir entre utilizar una plataforma que ya esté predispuesta y que básicamente haga la emisión de manera concreta, o nosotros programar una y contratar un experto en la materia para que lo haga. Entonces, todas estas cosas es bueno justamente irlas contemplando, y hay distintas cláusulas que nosotros empezamos a tener en cuenta, como es, por ejemplo, qué prevalece, el código, por decir una forma, o el lenguaje alfanumérico sobre el texto. Hay un montón de temas así que en realidad capaz que a veces uno le comienza a dar importancia a la hora de que hay problemas y no a la hora de emitirlos o de dar inicio a todos estos negocios, pero aconsejo que los tengan en cuenta, así como también todo lo que tiene que ver con caso fortuito y fuerza mayor, por ejemplo, en todos los temas que tienen que ver con la red. Y básicamente también tener en cuenta, bueno, todo lo que es el contratante, los oferentes, usuarios, clientes, quienes desarrollan y otros tipos de participantes que pueden llegar a formar parte de todo este ecosistema.
Después tener también en cuenta la parte de lo que es, esto lo vamos a estar viendo, y lo vamos a estar viendo bastante, lo voy a mencionar en la parte de Web3, lo que tiene que ver con el consentimiento. Esto es uno de los desafíos más grandes. Nosotros hoy tenemos la ley 18.600 que contempla toda la parte de firma electrónica. Nosotros hoy por hoy en Uruguay, y ya hace bastantes años, más allá de que la gente no lo supiera, tenemos una firma electrónica simple, una firma electrónica avanzada, y también tenemos contemplado todo lo que tiene que ver con el sellado del tiempo y una con custodia centralizada. Básicamente la firma simple es, o para que ustedes lo tomen como ejemplo, es esa que tiene una validación bastante sencilla, como puede ser, por ejemplo, por correo electrónico. Imagínense cuando ustedes se crean un usuario y les llega un correo para confirmar, bueno, eso vendría a ser una especie de validación. Y puede ser, por ejemplo, la que se utiliza en la plataforma DocuSign o plataformas similares. Ya un documento cuando se utiliza la firma electrónica avanzada, esta firma electrónica avanzada ya tiene, o sea, se le da un paralelismo con lo que es la firma con certificación de firmas por un escribano público. Eso para que tengan en cuenta la importancia que se le da a este tipo de firma electrónica avanzada. Básicamente tiene un montón de requisitos y de seguridades, y tengan en cuenta de que hoy, por ejemplo, hoy por hoy en Uruguay tienen distintos proveedores que la pueden emitir, como es Habitat, como es el Correo, como es Antel, pero además de todos esos, también es la firma que ustedes tienen dentro de su cédula electrónica en el chip. Y después básicamente está la de custodia centralizada, que bueno, lo que hace es facilitar toda la parte de claves y para tener en cuenta en la utilización, y permite también lo que es la firma a través de dispositivos electrónicos y no tener que estar con la cédula de un lado para el otro, token o el medio que fuere. Y el año pasado tuvimos un gran desafío con lo que fue la firma electrónica extranjera, por lo previsto en el artículo 24, porque necesitábamos siempre una convención internacional que la vale. Y bueno, ya el año pasado en rendición de cuentas hay un artículo redactado por AGESIC que abrió un poco la puerta, y bueno, estamos viendo un poco a ver qué pasa con esta situación. Otro de los temas a tener en cuenta a la hora de tomar estos tipos de contratos o contratos inteligentes es todo lo que tiene que ver con la etapa precontractual. Es importante considerarla y tratar de como prever los posibles problemas que pueden llegar a tener. Después, siempre hacemos una fase de perfeccionamiento. Esto es más que nada, bueno, donde obviamente se manifiestan los consentimientos, y se da todo el perfeccionamiento del contrato, que nos gusta que siempre quede bastante clara, por decirlo de una forma, para no tener ningún tipo de inconveniente. La fase de consumación, muchas veces cuando estamos en la parte de esto que tiene que ver con contratos inteligentes, se hace una ejecución del código, y lo que hacemos es básicamente ver justamente si a la hora de ejecutarse cumple con los requisitos o con la voluntad de las partes, y en caso de no hacerlo, bueno, poder hacer un ajuste para que así suceda, y más que nada para evitar, ya que como sabemos, a medida que después se programan estos tipos de contratos, justamente no podemos volver a escribirlos, por decirlo de una forma. Entonces, esto es uno de los grandes desafíos que tenemos, es justamente con cómo actuamos contra un contrato de ejecución automática cuando tenemos cualquier tipo de problema, como puede ser caso fortuito, fuerza mayor o similares. La parte de los oráculos creo que ya la estuvimos viendo bastante. Y esto es básicamente un esquema para que vieran, bueno, por ejemplo, se ejecuta un smart contract, o sea, tenemos un contrato en lenguaje natural, lo que hacemos es bajarlo, por ejemplo, a la programación, puede ser viceversa, pero generalmente operan de esta manera. Entonces después se va como que recorriendo un camino, por decir una forma, dependiendo de si se ejecutan determinadas condiciones o no. Entonces ahí podemos ver que básicamente se intenta al menos encontrar una especie de comunicación entre las partes para ver si se cumplieron con los requisitos, y también si las partes tienen, si están conformes, por decirlo de alguna forma, con la ejecución del mismo, para seguir adelante. Esto vendría a ser como la situación ideal para, en cierta medida, cubrir un poco estos riesgos que tiene la ejecución automática y poder utilizar estas herramientas. Después de todo lo que tiene que ver con tokens, acá entramos más en la parte de tipo de NFTs, y para mí es muy importante que vean el tema de tokens para después pasar a la que tiene que ver con la parte de metaverso. Más que nada para el metaverso que tiene blockchain, eso lo vamos a estar viendo ahora. Básicamente es la representación digital de valor o un derecho emitida en una blockchain a través de un contrato inteligente o de smart contracts, y que justamente representa, ya puede ser un activo, puede ser un derecho, tanto del mundo digital o del mundo no digital. Esto se lo traigo a colación porque van a escuchar proyectos que, por ejemplo, se tokenizan, no sé, una propiedad. Una persona dice, bueno, yo compro un terreno, lo fracciono, por ejemplo, en 10 tokens, y esos tokens los saco al mercado, y básicamente tenés un décimo de este terreno. Bueno, ahí obviamente hay todo un tema también muy de marketing y comercial a la hora de decir, por ejemplo, sos propietario de un décimo de este terreno, porque generalmente no es que sos propietario del terreno, o sea, no es una representación directa de la propiedad, sino que básicamente muchas veces lo que se hace es tener algún vehículo
de por medio, como puede ser un fideicomiso o una sociedad, y básicamente ese token representa o una acción social o una participación como beneficiario dentro del fideicomiso o el trust que corresponde. Pero básicamente uno de los grandes temas que teníamos a la hora de ver estos proyectos es que la clasificación clásica, por decirlo de alguna forma, era de utility token, de security token y de equity token. Esto era hace como un tiempito atrás, no hace mucho tampoco, y uno de los grandes desafíos era que justamente la mayoría de los proyectos entendían que entraban dentro del security token, básicamente porque representaban un valor. Entonces decía, si esto representa un valor, entonces entra como un security. Y hay que ver que hay muchos proyectos, por ejemplo, que entran dentro de la categoría de lo que es un utility. Esto vendría a ser, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un token que básicamente lo que hace es darle algún tipo de derecho al propietario, pero que no tiene que tener, por ejemplo, ningún tipo de compensación económica. Imaginemos el día de mañana, no sé, que yo, por ejemplo, universidad, emito tantos utilities y ustedes lo que hacen con eso es generar puntos, por ejemplo, como si fuera una especie de negocio de fidelidad, por decirlo de alguna manera. En ese caso, por ejemplo, no estaríamos como dentro de un security. Y además, pensemos que hasta yo, por ejemplo, ese utility token que te emito, te digo que no es transferible. O sea, es efectivamente para esa persona, como sucede generalmente con estas acciones tipo de fidelidad, de consumo. En esos casos no habría nada que podría, por ejemplo, llegar a tradearse en algún marketplace o situaciones similares, entonces no tendría mucho sentido ponerlo en otro tipo de categoría. También justo hoy les estuve mencionando a Charmaine Boxmir. Ella en una de las últimas clasificaciones lo que hizo fue agregar algunas categorías nuevas, como son los tokens de incentivo. Entonces ahí, por ejemplo, son todos, ella lo que consideró a través de un proyecto que se emitió justamente de energía renovable y ahorro de carbono en Viena. Básicamente lo que se hizo fue que a los ciudadanos de Viena se los empezó como a premiar con puntos que después lo podían utilizar para canjear por determinadas cosas, si, por ejemplo, hacían trayectos por vías que fueran ya caminando, bicicleta, autos eléctricos o otras situaciones iguales. Por ejemplo, se generaron esos tokens como de incentivo. Básicamente ese ahorro de carbono no es que se puede tradear, como repito, sino que básicamente solamente genera un incentivo para la persona y no transferible. Después otro de los tokens que se empezaron a emitir bastante es, por ejemplo, todos los que son acceso a determinados, ya sea conciertos, eventos, suscripciones, membresías o situaciones similares, que básicamente también no entrarían como dentro de la categoría de lo que vendría a ser un security. Todo lo que tiene que ver con credenciales. Imagínense el día de mañana, por ejemplo, que las universidades imitan diplomas y vos, en vez de tener que tener el diploma colgado en tu casa, básicamente lo tenés en un NFT. Y lo bueno de esto es obviamente beneficios muchísimos. Por ejemplo, se pierde, no, está en la red, o está en mi billetera electrónica. Puedo, capaz que el día de mañana, enviar cualquier tipo de, por si algo, de certificado o de aval de manera internacional y no tener que estar certificándolo, apostillándolo y mandándolo. Y además todo lo que tiene que ver con, que eso es el main point, la falsificación, ¿no?, de diplomas, que esto le otorga mucha seguridad jurídica. Y después todo lo que tiene que ver con los asset tokens, bueno, ahí sí entran básicamente todos, que vendría a ser más un security, porque es todo lo que representa, por ejemplo, un commodity, una cripto, acciones y un montón de otras cosas. Y esto yo quiero que ustedes lo vean más allá de lo que es en sí, porque obviamente capaz que acá muchos dicen, bueno, yo tengo cripto o sé que me estás hablando, pero, por ejemplo, también entender de que esto cada vez se empieza como que a ayornar más con el sistema tradicional, y me refiero financiero. Por ejemplo, hasta hace poco, el Banco Santander en Argentina emitió ahora una comunicación diciendo que va a aceptar, por ejemplo, como garantía NFTs respaldados en commodities a través de una plataforma que se llama AgroToken. Bueno, así como eso, hay otros que justamente se están emitiendo y que van generando distintas acciones y conectan un poco, como por si hago, los dos mundos. Después, bueno, más que nada, tener en cuenta eso, que uno de los temas que también aportó, depende del tipo de token, es todo lo que tiene que ver con la propiedad fraccionada, como hablábamos hoy. Por ejemplo, yo poder en realidad también permitirme fraccionar en la parte virtual, pero también permitirme fraccionar fuera de lo virtual. Vamos a estar viendo y les voy a estar mostrando unos temas que tienen que ver más que nada con la parte también de impresiones 3D. También poder llevar, como que nosotros siempre lo que hacíamos al principio era generar un puente de lo tangible o lo que está fuera del mundo digital al digital, y vamos a ver que también ahora hay un puente hacia el otro lado, o sea, es una doble vía, porque podemos pasar tipo también de lo que es el digital al tangible. Y después, bueno, creo que uno de los grandes desafíos es el tema del registro de tokenización. Esto me refiero porque, perfecto, yo emito un token y digo, bueno, por ejemplo, estoy tokenizando este terreno,
Hoy por hoy vos accesas al registro público y no te enterás si esto está tokenizado o no está tokenizado o qué sucedió, porque no se ingresa en un tipo de declaratoria ni nada. Pero además tampoco tenés ningún tipo de seguridad que yo no esté tokenizando esto en más de una red. Entonces, el día de mañana, por ejemplo, que se pudiera generar, tipo, que es lo que nos llamamos tipo, dual, tipo, si podemos llevarlo solamente a una o tener algún tipo de seguridad o de certificación, por decirlo de alguna forma, creo que daría bastante respaldo jurídico a varios de los proyectos. Y muchas interrogantes que surgen después en todos estos asuntos es lo que tiene que ver con la parte de los derechos de los activos. Por ejemplo, qué pasa a nivel de herencia, testamento, ganancialidad. O sea, bueno, obviamente va a depender mucho en el tipo de plataforma que estemos operando. No es lo mismo operar una wallet autónoma con claves directas que operar, por ejemplo, a través de un intermediario donde puedo recuperar mis claves y situaciones similares, así como otras situaciones que obviamente van a tener que considerarse. Y después, obviamente, todo lo que tiene que ver con el régimen fiscal tributario, que es uno de los grandes temas y consultas que generalmente se hacen. Bueno, esto es básicamente un esquema que les dejé, pero esto es para contar más que nada, porque a veces cuando salen proyectos inmobiliarios la gente piensa que obviamente está adquiriendo como una porción de la propiedad, y como les decía hoy, generalmente hay toda una estructura jurídica por detrás, que en realidad no se adquiere la propiedad directa, sino que vamos, por ejemplo, a la adquisición de una acción sobre una sociedad que es propietaria del inmueble o de un fideicomiso que dentro del patrimonio fiduciario tiene al inmueble, por ejemplo, referido, así como en otros asuntos. Y en el contrato de tokenización tenemos un montón de temas. A ver, me decir contrato de tokenización, no se programa directo y ya está. No, nosotros generalmente tratamos de tener estipulado la parte legal también. Y hay varias cláusulas que son muy importantes tenerlas en cuenta. Y una, por ejemplo, es la cláusula de coin burning. Esto significa la posibilidad de eliminar tokens que ya están emitidos. O sea, cuando me refiero a eliminar, no significa eliminarlos, sacarlos de la red, porque eso no lo podemos hacer, pero sí, por ejemplo, destinarlos todos a una billetera que no va a tener uso. Esto es importante porque muchas veces los proyectos, por ejemplo, deciden cambiar de proveedor o de red, y hay que decidir, por ejemplo, cómo se maneja este sistema de emisión de tokens. Después, nada, solamente para que tengan en cuenta, muchas de estas tecnologías las estamos pensando cómo implementar en situaciones tipo del día a día, por ejemplo, en lo que es la parte de derecho societario. Justo Juan Diana, que estuvo hablando también con ustedes la clase pasada, juntos hicimos un trabajo que, bueno, ya se emitió en un libro, después va a salir en otro, con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte le denominamos tipo criptoaporte, o sea, es la parte de aporte a las sociedades de activos virtuales. Y bueno, y así se van surgiendo otras cosas. Piensen en el día de mañana, por ejemplo, en vez de estar todos con las acciones guardadas en una caja fuerte o lo que fuera, tenerlas tokenizadas y poder emitirlas adentro de una red, poder justamente mostrar la identidad para asambleas digitales a través del token que representan esas acciones, así como un montón de otras cosas que justamente van avanzando hacia todo como este ecosistema, y no solamente decir, tengo esta tecnología disruptiva, sino que también la parte como que jurídica o estructura por detrás acompañe. Y bueno, después les voy a estar hablando también, capaz que más al final, de lo que son las DAOs, justamente las organizaciones autónomas descentralizadas, que básicamente también se emiten bajo todo este ecosistema. Y lo que hacen es operar a través de determinadas instrucciones que nosotros le damos, y se utilizan mucho más, o sea, se empezaron a utilizar más que nada para modelos de negocios financieros, básicamente en lo que es reparto de utilidades y un montón de otras situaciones más. Hay bastantes proyectos de tokenización, ya decía, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con acciones, inmobiliario, otras cosas. Otro tema que es bastante popularizado ahora es toda la parte de fan tokens, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el ámbito del fútbol y otros. Que bueno, primero se crearon los FAU tokens, después se crearon, por ejemplo, los add-on tokens, que estos son nuevos, que básicamente lo que hacen es como darle determinados derechos que no son transferibles, que son a esa persona, a determinados socios que son titulares de los fan tokens. Vendría a ser como un adicional, una especie de anexo que se está generando. Entonces, el fan token es como que a veces depende de lo que contemple, es discutible si entra dentro de lo que es un security o no, o si entra dentro de un token de utilidad. Y los ad tokens, por ejemplo, seguro no entran dentro de un security, son 100% de utility. Pero bueno, hay un montón de temas a tener en cuenta a la hora de elegir tipo uno u otro. Y otro tema es también lo que está bueno que se informen, y esto solamente se lo dejo a método informativo, pero porque si no puedo estar horas hablando de todo esto, es que hay una plataforma de resolución de conflictos en blockchain que se llama Kleros, que ya se empezó a utilizar bastante, más que nada lo que son los desarrollos de software, pero se empezó a implementar también en contratos cotidianos, por una forma de arrendamiento o situaciones similares. Y lo que hace es básicamente tiene todo un ecosistema generado a través de un token que es de la plataforma. Ellos en realidad tienen de base Ethereum, después emitieron sus tokens para poder justamente ingresar. Y bueno, y la verdad que las resoluciones se resuelven en menos de un mes.
y una de ellas ya fue avalada y ejecutada por una corte en México. Por ende, ya se están haciendo estudios e investigaciones de qué pasaría si nosotros el día de mañana empezamos a utilizar para situaciones o contiendas de menor cuantía este tipo de plataformas. Ahora sí entro en más lo que es la parte de metaverso, que seguramente capaz que es la que más le interesa a todos, y todo lo que dije antes, capaz que ya lo escucharon, pero bueno, no importa. Acá, bueno, acá es donde van a salir todos como más estupefactos, puede gustarles, puede no gustarles, pueden decir en qué voy a aplicar yo esto, y un montón de otros temas más. Mi idea es capaz que bajarles un poco a tierra situaciones en las que he visto que se aplica, cómo lo hemos contemplado, y capaz que solo mencionar de manera muy rápida, para no irme mucho de tiempo, algunos desafíos que se nos presentaron. Básicamente, obviamente hoy no hay una definición concreta de lo que es el metaverso, pero la consideramos, y cuando digo la consideramos me refiero a algunos que estamos en la parte de doctrina, como lo que es la sinergia de determinadas tecnologías, que estas son blockchain, inteligencia artificial, realidad aumentada y realidad virtual. Básicamente lo que tienen que contemplar es que a medida que, por ejemplo, se utilicen dos de estas tecnologías, ya podríamos estar dentro de una de las plataformas que podríamos llegar a denominar metaverso. Muchos de estos metaversos lo que están haciendo es que generan como esta acción, plataforma o mundo digital, por decirlo de una manera, empieza en una fase alfa, después pasa a una fase beta y así sucesivamente, hasta que muchas en algún momento llegan a un quiebre y deciden formar una DAO para la parte del sistema de gobernanza. ¿Y esto por qué? Porque vamos a ver que depende del perfil de la plataforma, hay muchas que apuestan justamente a lo que es la generación y la propiedad en comunidad, así como la toma de decisiones y sistema de gobernanza. Entonces, a través justamente de estas organizaciones autónomas descentralizadas que yo les contemplaba, que básicamente es una organización sobre la blockchain, se decide, por ejemplo, el día de mañana se emiten tokens y con ese token nosotros lo que tenemos es poder de decisión, de voto o a determinadas utilidades dependiendo de lo que esté contemplado. Muchas de estas plataformas, vamos a ver y les voy a mostrar unos ejemplos, se pueden utilizar para lo que son las ciudades virtuales, las vamos a estar viendo, y esto me refiero a esas ciudades digitales que, como es de Sandbox, como es de Decentraland y como hay otras más, así como para lo que son, por ejemplo, reuniones virtuales. Microsoft sacó un proyecto que se llama Mesh, que básicamente lo que hace es, imagínense en lo que estamos haciendo ahora, tipo estar conectados, no sé, a Zoom, Teams o cualquiera de las plataformas, pero anexarle todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con realidad virtual. Esto significa utilizar determinadas gafas para ver la proyección de determinadas pantallas, o hasta hologramas, o situaciones similares que justamente mejoran, por decirlo de una forma, la experiencia del usuario. Esto a veces no es que trae un valor agregado en lo que tiene que ver con, por ejemplo, determinadas herramientas nuevas, sino más que nada es justamente mejorar esa experiencia que se genera a nivel digital, por decirlo de una forma. Además, muchos de estos proyectos están empezando a contemplar acciones sensoriales, y yo me acuerdo cuando al principio leía esto, pensaba tipo, bueno, pero ¿qué tiene distinto a un simulador? Cuando me dicen, bueno, me tira agua, viento, no sé, o sea, agrega toda esa parte, tipo, ¿en qué cambia? Y en realidad, a nivel de lo que es medicina, se empezó a utilizar muchísimo y permitió varios avances, ni que hablar en toda la parte de lo que es intervenciones quirúrgicas, pero además, por ejemplo, y yo les voy a estar mostrando también al final, hace poco hicimos también una conferencia para un laboratorio en Estados Unidos y en Europa, y por ejemplo se estuvo analizando lo que es, por ejemplo, el día de mañana, determinar un tratamiento de fisioterapia a un paciente, por ejemplo, que imagínense que ustedes ponen las condiciones del paciente, ya el algoritmo decide a través de toda la información que se le brindó cuál sería el tratamiento conveniente, y ese paciente puede realizarlo con un holograma o lente de realidad virtual desde su casa. Esto tienen que pensarlo también, que además ayuda mucho al contexto que se vivió con todo lo que tiene que ver con el COVID, y además obviamente también a facilitarle a personas que capaz que no pueden acceder por un tema simplemente de desplazamiento. Bueno, como les decía ahí, cuando los proyectos llegan a una fase de maduración, generalmente se migra a una DAO, y ahora he visto varias situaciones donde no solamente, porque al principio decíamos, llegó una DAO, es como que bueno, el proyecto ya está bastante aprobado y avanzado, y hoy por hoy hasta estamos viendo como holdings de DAOs, o sea que básicamente hay una DAO que maneja otra DAO, y se empieza a armar una estructura con este tipo de organización. Hay que contemplar también que en algunas jurisdicciones ya se le empezó a dar un reconocimiento jurídico, como pasó en Wyoming, y bueno, y es algo que justamente capaz que va a seguir avanzando. Entonces, como le decía, básicamente hoy lo que es metaverso es como esta sinergia de muchas tecnologías. ¿Qué pasa? Hay muchas de estas tecnologías que pueden no estar dentro de lo que es la Web3.
Por ejemplo, nosotros Web3, como yo le dije, lo asimilamos más a lo que es la parte de generar, por ejemplo, propiedad dentro de todo el ecosistema. Si nosotros el día de mañana utilizamos, por ejemplo, uno de los puntos que está abajo, que lo que vendría a ser realidad virtual aumentada, como no necesariamente tenemos que estar en lo que es Web3. Entonces es importante entender la clasificación, porque a veces se generan como confusiones entre lo que es uno y es otro. Varias de las plataformas, que acá hay como hay varias conocidas, por ejemplo, estas tienen base, la mayoría, en lo que es todo lo que tiene que ver con blockchain, pero que tengan base en blockchain no significa que sean descentralizadas. Entonces, eso es bueno, por ejemplo, y esto pasa mucho y no solamente en el formato de lo que es tipo el gaming, sino que también pasa en todos los proyectos, que muchas veces es, por ejemplo, bárbaro, si yo emito una segunda capa, por ejemplo, y hago una emisión de tokens sobre una red, pero yo tengo la mayoría de los tokens, básicamente tengo el poder de gobernanza, por decirlo de una manera. Así también como si yo el día de mañana emito una red de blockchain, pero tengo la mayoría de los nodos, estoy en la misma situación. Entonces hay que entender bien, una cosa es que la tecnología sea descentralizada y otra cosa es que el sistema por la cual esté operando o la organización o estructura efectivamente lo sea. Entonces eso es como importante tenerlo en cuenta. Ahora después también cuando terminemos les voy a mostrar nada más, esto es más que nada para los que no conocen o no lo vieron, algunas experiencias que por ejemplo se empezaban a generar en la parte de lo que es metaverso. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, Walmart sacó una experiencia de compra que es bastante conocida y es un video que circuló bastante. En lo que es tiendas virtuales, porque por ejemplo a mí me pasa bastante que a veces hay empresas que dicen, bueno, ¿por qué me voy a instalar en el metaverso? O sea, ¿qué voy a traer yo si yo en realidad no estoy en el formato de gaming ni nada? Bueno, hoy muchas marcas y le diría empresas multinacionales se instalan en el metaverso y no solamente tienen que ver con la parte de indumentaria. Por ejemplo, Nike tiene Nikeland dentro de Sandbox, pero por ejemplo Carrefour ahora compró varias parcelas también dentro de lo que es de Sandbox, así como JP Morgan se instaló en Decentraland. O sea, así como les hablo de uno de otro, les menciono también eso, de que varias, por ejemplo, instituciones financieras empezaron a tener sus acciones para ver qué tipo cómo se sienten cómodos operando dentro de este nuevo ecosistema. Y bueno, no sé, otro ejemplo que les puedo traer es el Manchester City, por ejemplo, también compró una cantidad de parcelas y está haciendo un esports dentro de lo que es la parte de este mundo virtual. Se da mucho lo que tiene que ver con la utilización o lo que es el real estate virtual. Es cómico porque yo soy escribana pública y obviamente este real estate no tiene nada que ver con el tradicional. O sea, toda la parte de escrituras públicas, todo eso, tipo como que lo dejamos de lado, no existe acá. Pero de todas formas se le denominó así porque más que nada obviamente es la adquisición de una parcela para hacer un determinado desarrollo. Esto nos referimos obviamente que vendría a ser la adquisición de unos derechos sobre un activo virtual en la cual la vamos a desarrollar de determinada manera. Y esto he visto varios modelos de negocio distintos. O sea, he visto desde adquisición de parcela para desarrollar una especie de espacio y espacio hasta fraccionado y que después luego eso mismo se le haga una especie de lending o se le arriende a determinadas compañías. He visto solamente espacios para interacción y mejorar calidad del usuario, por ejemplo, hasta de exhibición de autos, como les puse ahora, que tuve uno la semana pasada para lanzamiento. Después he visto también lo que tiene que ver, bueno, ni que hablar con la formación académica, y bueno, y después obviamente con todo lo que está relacionado desde, como le decía, esports, arte virtual y un montón de otras cosas. Todo lo que tiene que ver también con las plataformas de lending tiene bastante influencia en todo lo que es este nuevo nicho, por decirlo de alguna forma. Así como les hablo de algunas de las cosas que se pueden desarrollar, y como verán son varias y podemos seguir hablando y les voy a mostrar unos videos al final para que puedan, no sé, intentar visualizar todo esto. También trae varios desafíos. Para mí el desafío más grande que trae este tema de la Web3, pero más que nada en la parte de desarrollo de metaversos, es el tema de la identidad digital. Hoy el ingreso a estas plataformas generalmente se hace por billeteras electrónicas, por ejemplo MetaMask. Se puede hacer en modo de usuario, tipo de invitado, tipo guest, o a veces se hace con la verificación en determinadas redes sociales, pero muy pocas veces y no todas las plataformas. Entonces básicamente está faltando como una identidad digital verificada en todo esto. O sea que básicamente si yo el día de mañana ingreso, por ejemplo, puede ingresar capaz que con mi nombre de usuario, pero que eso, por ejemplo, decirles, tenga anexado una especie de tic azul que sepamos que encriptada hay determinada información que es un KYC mío, y si el día de mañana hay cualquier tipo de inconveniente, se pueda acceder a ese tipo de identidad verificada a elección del usuario. Después, uno de los grandes temas que está pasando ahora es todo lo que tiene que ver con patentes, marcas, derecho de autor y un montón de otros temas más dentro de todo lo que es esta generación de contenido.
Está pasando, por ejemplo, que se emiten muchos NFTs. Ahora les voy a mostrar un caso de uno, por ejemplo, que no tuvo éxito, pero de otros que sí. Y bueno, obviamente esto es un tema porque a la hora, por ejemplo, el día de mañana de inscribir nuevas marcas o de registrar nuevas marcas, tenemos que empezar a considerar la parte de todo lo que tiene que ver con acciones digitales. Porque hoy por hoy, por ejemplo, alguien cuando iba a registrar una marca decía, bueno, entra dentro de la categoría o el grupo tanto y lo registro ahí, punto. Y hoy por hoy me animaría a decirles que no importa en qué rubro estén, agreguen el rubro digital seguro como uno de los grupos para ingresar o registrar las marcas. Después, muchas se tienen resolución de conflictos internas. Lo que se hace generalmente es que ante cualquier disputa, generalmente, y digo generalmente porque no todas, la plataforma intenta solucionarlo y en caso de no poder solucionarlo, hoy la mayoría se van a Corte de Panamá, ICC y no sé cuántas cosas más, en arbitraje comercial. Hoy por hoy eso, claro, pensándolo en toda esta dinámica es como algo imposible, entonces creo que se tiene que avanzar bastante en lo que es la resolución de conflictos internas y apostar a plataformas como Escleros para toda esta resolución de conflictos y que lidie un poco como con la misma dinámica que la herramienta. Después obviamente está muy en boca toda la parte de lo que es recolección de data, GDPR y un montón de temas más, y todo lo que tiene que ver con derecho laboral, porque varias oficinas se están instalando y están haciendo cowork dentro de lo que es el metaverso. El tema de identidad, hay varios proyectos que están intentando ingresar de alguna forma u otra. Algunos aportan más a la parte de credenciales, otra parte de infraestructura. Bueno, otros intentan seguir determinados estándares en lo que requiere la identidad, pero la realidad es que es un mix bastante grande y que por ahora no hay ningún proyecto que haya podido encasillar las necesidades. Después, bueno, como le decía, propiedad intelectual. Esto, por ejemplo, es una emisión tipo de un NFT, que básicamente lo que pasó fue que se entendía que el bolso que ustedes ven ahí en realidad está registrado por Hermès, por una de las grandes marcas internacionales de indumentaria, y bueno, y se entendió de que en realidad básicamente se estaba utilizando algo de que era de su propiedad intelectual, y básicamente no lo tenían registrado en la parte de activos virtuales, y por ende no se pudo ir tipo contra este NFTs. Por eso es algo que tenemos que empezar como a considerar, como les decía hoy, así como hay varios casos. Otro de los temas que le traigo a colación es, cuando entras a los marketplaces de estas plataformas, es interesante recorrerlos, pero primero para ver qué ofrecen, la mayoría lo que tienen es wearables, que es toda la parte para vestir tu avatar, etc. Pero también se pueden empezar a registrar nombres de usuarios, y acá se registran muchas marcas, ahí como ven aparece Mercado Pago, o sea, alguien ya la registró. Está pasando lo mismo que pasaba antes, que todo el mundo iba y registraba todo para cuando venga la empresa. Bueno, está pasando exactamente igual, o sea, se replica, se ve que no aprendemos más. Y después también se comercializan todo lo que tiene que ver el diseño de parcelas y todo lo que tiene que ver con bueno, las parcelas digitales. O sea, que no solamente yo puedo como que adquirir mi parcela y otras herramientas, sino que además también se empezó a comercializar como el diseño de esa parcela, así yo no tengo que contratar un programador para que me diseñe lo que yo quiera poner. Uno de los proyectos que me gustó mucho y está en una fase muy temprana también es este proyecto de Curable, que básicamente lo que hace es intentar imprimir en 3D NFTs. Entonces lo que hace ese NFT es que en realidad contiene un bosquejo tipo de impresión y eso se puede llegar a imprimir. Entonces pensemos el día de mañana en distintos rubros donde se puede llegar a aplicar. Obviamente para la parte de indumentaria sí, pero también por ejemplo para la parte, no sé, de prótesis y un montón de otros temas que el día de mañana se pueden llegar a emitir por una forma a medida, y vos el día de mañana tenés tipo tu modelo o tu template de prótesis en un NFT y no sé, llegas a perderla, se rompe, lo que sea, podés imprimirla nuevamente de una manera más sencilla. Esto trae un montón de otros desafíos que ya estuvimos levantando, como es, por ejemplo, el día de mañana, si esto se empieza a generar y se empieza a generar de forma masiva, es primero la logística y las redes de impresión. Eso hay que pensar, por ejemplo, si el día de mañana una empresa se va a poner a imprimir y a poner no sé cuántas impresoras 3D y después me lo llevan a mi casa, o si se va a empezar a generar una especie de red peer-to-peer de impresión, y cada usuario, por ejemplo, no sé, yo, Agustina, tengo una impresora en mi casa, así como podría tener, no sé, minería de Bitcoin o lo que fuere, tengo una impresora y básicamente la ofrezco a la comunidad y me dan un royalty. Ese tipo de situaciones me parece que son negocios que a futuro se van a empezar como a estipular o a generar. Como le decía, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de real estate y adquisiciones de parcelas, así como ven, por ejemplo, abajo tienen el ingreso a Decentraland, básicamente es guest, o tipo plagueas tu wallet, MetaMask o cualquiera de las que están ahí, pero como ven, no hay ningún tipo de identidad verificada y no se está generando hoy. Ahí abajo les puse también la parte de lo que tiene que ver con la parte de estadios.
pero acá se hace mucho desarrollo, ya le digo, en lo que es la plataforma de desarrollos y evaluar si esta conversación se hace solamente en una capa o se pasa como a una segunda capa. Este es uno de los proyectos que le comentaba también en lo que tiene que ver con la parte de fisioterapia. Como ven, por ejemplo, la persona está toda conectada, se va viendo si efectivamente el tratamiento es como corresponde, pero además también se prescinde de la persona que tiene que estar haciendo tipo, alguna especie de control, sino que se tiene el algoritmo que está controlando los ejercicios, por ejemplo, del paciente. Eso también, esto es ya como que un poco también cuestionable, pero una startup japonesa justamente empezó a hacer sentir dolor en lo que tiene que ver con el metaverso, y esto sirve a la hora, por ejemplo, también de dar diagnósticos a distancia. Después, acá traerlo para otro lado, por ejemplo, CVS, una marca grande tipo de farmacias, ahora, por ejemplo, se está instalando también en el metaverso y están apostando a todo esto de lo que es la experiencia de compra. Y básicamente para darle fin a la presentación, lo que quería hacer era mostrarle 2 videos para que pudieran más o menos llevarse una idea. O sea, lo que quiero es que cuando ustedes piensen en metaverso, no piensen solamente en el formato gaming, más allá que hay mucho play to earn vinculado, y le podría decir que hoy no solamente hay el play to earn per se, sino que hay muchas como segundas capas de desarrollos de plataformas que lo que hacen es dar un nicho, por ejemplo, una cuenta escrow o situaciones similares que se conectan en una especie de formato API a plataformas tipo ya existentes. Pero lo que voy a hacer ahora es, les voy a compartir pantalla. Después tengo un caso en video, pero si yo voy a presentar esto ya me van a terminar echando. Que tiene que ver, por ejemplo, esto vendría a ser, esto lo voy a pasar sin sonido porque está en inglés, pero es como que básicamente pensar el día de mañana, por ejemplo, cómo varias personas van a empezar a manejar todo su sistema en la oficina. ¿No? O sea, tipo, lo que tiene que ver justamente con toda la integración de hologramas, de realidad virtual, de interacción entre los usuarios. O sea, piensen que muchas de las empresas que están apostando a este tipo de tecnologías, lo que les pasa es que son empresas que están totalmente remotas. Y uno de los main points que tienen es justamente facilitar la interacción entre todas las personas que están trabajando ahí adentro. Obviamente para todo lo que tiene que ver con desarrollos, por ejemplo, arquitectónicos y otras cosas más, facilita mucho, pero en cierta medida es como que facilitar todas estas gestiones a través de lo que es justamente la operación y el trabajo tipo remoto y a distancia. Ahí como ven, por ejemplo, es una conversación el día de mañana. Esto es básicamente, lo tiene bastante desarrollado Mesh y otras plataformas, pero es mucha interacción con hologramas y con proyecciones. Entiendo que antes parecía como algo como que muy de ficción o lejano, pero es una realidad que hoy por hoy lo tenemos cada vez más cerca y que hay varias empresas que ya están trabajando en desarrollar todo este tipo de tecnología. Yo me animaría a decir, por ejemplo, el día de mañana, que me imagino que todo lo que tiene que ver con emisión de hologramas, todo así como varias empresas ya están trabajando en achicar el tamaño de las gafas virtuales, también, por ejemplo, se va a terminar llevando toda la parte de lo que es hologramas a la telefonía celular. Eso, por ejemplo, por un lado pueden ver lo que vendría a ser la parte de trabajo, como les decía, pero esto, por ejemplo, fue también este fue el alfa que se largó ahora en fin de año pasado, en The Sandbox. Voy a bajar un poco el volumen. Que básicamente lo que hacen es invitar usuarios a que empiecen a probar las plataformas. Obviamente esto es una fase alfa, tipo no llega ni a una beta, y se largan para empezar a emitir, porque uno de los grandes desafíos para todas estas plataformas en todo este tema es poder emitir productos que obviamente estén seguros, pero además que sirvan. Entonces estas son, justamente los usuarios además pagan por formar parte de estas pruebas. O sea, imagínense el público que manejan. Y acá no solamente se genera la parte de gaming, sino, como les decía, tienen muchas cosas que tienen que ver con en lugares de trabajo y un montón de otros asuntos que escapan un poco, capaz que lo que es la lógica racional, ¿no? Así como les decía, The Sandbox es una de las plataformas que tienen, donde se puede desarrollar este real estate, pero otra de las plataformas es Decentraland. Y la última que les quiero dejar es un poco nada más la experiencia de compra de Walmart. Great. Looks like you need a good wine pairing. Take a look to your right. Nos va sugiriendo los productos, ¿no? O sea que se pueden imaginar que a nivel de marketing es ideal, pero básicamente lo que hace es mejorar la experiencia del usuario a la hora de entrar en este e-commerce.
Just place the item in your cart whenever you're ready. I'm getting a notification from your connected smart fridge. It looks like you already have a full gallon of milk at home. Should we put this one back? Ven, acá, por ejemplo, se está comunicando con los electrodomésticos de la casa y le está avisando, por ejemplo, me estoy dando cuenta que, por ejemplo, vos ya tenés, ya compraste leche para tu casa, así que, por ejemplo, esto que pusiste en el carro no sería necesario contemplarlo, si querés llevarlo o no llevarlo. Your vehicle will be ready at the Tire and Lube Express. I've added the service. Bueno, esto era más que nada para que pudieran también como que visualizarlo un poco y salir, bueno, es como la parte más divertida, ¿no? La de mostrar videos y ver cómo se aplica, pero bueno, la idea era un poco esa y que pudieran llevarse como un contexto en realidad bueno, de qué es lo que está pasando y qué es lo que vamos viendo. Después no sé si habían preguntas o algo. Sí, gracias a Us, excelente la charla, estuvo súper interesante y tenemos un montón de preguntas. Facundo, dado que las tecnologías disruptivas que venimos tratando, criptos, smart contracts, DAOs, blockchain, NFT, etcétera, están teniendo un impacto considerable en el tráfico jurídico, ¿qué perspectivas le ves a los operadores legales en este plano a los efectos de transformación? Y yo creo que es un desafío muy grande y que obviamente hay que tratar de cumplirlo por etapas. Pensemos que en realidad hoy por hoy ya estamos en una primera etapa contemplando recién la parte de criptoactivos y para nosotros, o sea, ni siquiera los criptoactivos, en realidad están en una regulación de activos virtuales, pero para nosotros, por ejemplo, eso es como que ya es una etapa vieja, por decirlo de una manera, porque estamos avanzando en otras cosas y bueno, siempre el derecho como que viene atrás de la tecnología, pero me parece que con el diario del lunes, ya que venimos un poco atrasados en la parte regulatoria, espero que podamos hacer varias interpretaciones de lo que está sucediendo a nivel internacional y piensen de que hoy por hoy varias de estas tecnologías en realidad todavía ni siquiera están contempladas en ninguna de los otros continentes. Entonces, me parece que de a poco se va a tener que empezar a tomar una postura. Esto significa ver si efectivamente van a ir por una legislación nueva, una regulación nueva, si se va a aplicar una especie de analogía a regulación ya existente, o cuál va a ser de todos estos puntos el que se va a considerar. Creo que hay un gran tema a nivel internacional de empezar a apostar también a todo lo que son convenciones y no dejarlo capaz que a concepto de cada jurisdicción. Buenísimo. José dice, ¿qué se sabe sobre los derechos de autor? Estoy refiriéndome a la música y fotografía. Bueno, en realidad toda esta parte de tecnología básicamente se empezó a utilizar bastante también para trazar material emitido, porque una de las cosas que pasaba mucho y que pasaba en varios ambientes es que obviamente, por ejemplo, todo lo que era la piratería, entre otros asuntos, y en cierta medida todo el contenido ingresado a la blockchain es más fácil de controlar y es más fácil saber, por ejemplo, cuántas views tuvo, cuántas veces se reprodujo lo que fuere, se hizo una reproducción, entonces eso se empezó a controlar bastante y empezó también como en cierta medida a amparar los derechos de distintos artistas. Pero por otro lado también es importante, por ejemplo, eso vendría a ser como por un lado en qué podemos utilizar blockchain para lo que es la parte de derecho de autor. Pero por otro lado también hay que pensar en, por ejemplo, todos los que emiten ese contenido digital, básicamente, o sea, obviamente siempre el que hace la emisión, lo importante ahí, o al menos lo que recomendamos, es hacer una especie de contrato que contemple algunos temas legales y que obviamente se estipule todos los royalties que tienen que ir para cada uno en cada transferencia que se haga. Rodrigo dice, en la presentación de regulación LATAM, lo de Chile es una mera moción parlamentaria. Sí. Que se reconoce el Bitcoin como activo, lo relevante es la ley FinTech. A eso lo hice comentario. Sí, que está supuestamente van a haber novedades en los próximos meses. Sí. Esperemos que no sea como la de México. Y dejo una pregunta, para clasificar el ecosistema, ¿ves la relevancia dada en materia fiscal por la OCDE, donde las clasifica como token de pagos, token de seguridad y token de utilidad, donde los de mayor seguridad tienen mayor relevancia para el mercado real y financiero? Y sí, ese es como un poco el criterio que están utilizando a nivel general. Lo que sí me parece es que creo que justamente las menciones que tienen que ver con toda la parte internacional creo que van a ayudar bastante, porque es muy difícil poner a varias jurisdicciones de acuerdo y claramente acá el tema territorial no pesa. Pensemos que en Uruguay estamos con un criterio de la fuente y no residencial, entonces no de residencia, entonces es muy difícil a veces
ver cómo operar y cuándo y dónde, y me parece que a veces como que se le adjudica al usuario el no tenerlo claro, pero si en la parte de gobierno tampoco está clara, es muy difícil a veces meterse en ese asunto. Pero creo que sin lugar a duda, el gran tema acá es si esa clasificación va a ser la misma durante un tiempo o habría que ir por algo un poco más genérico y que se adapte a las nuevas emisiones de tokens o categorías o, o a cada situación en realidad que vaya surgiendo, que como vemos cambia muy rápido. Leandro dice, excelente conferencia. ¿Hay restricciones al movimiento de token que es lockup? ¿Sabes cómo opera esto? Y en realidad, restricciones en principio no, pero, pero te diría que está como que hay mucho terreno fértil en esa área aún, y en realidad en lo que es más la parte práctica, sí, tipo, los he visto operar. En tema de lo que es tipo en la parte como de regulación, te diría que no hay nada estipulado, al menos hasta el momento, y veremos si, o sea, me parece que más que nada el espíritu del regulatorio que va a venir ahora creo que va a ser bastante básico también. No sé ni siquiera si va a empezar a contemplar la parte de lo que es como el token en sí, tipo, va a entrar como dentro de activos virtuales, pero vamos a ver que si entra como dentro de alguno de los proveedores que se mencionaron, y me parece que más que eso no vamos a tener, así que estaremos un poco a la espera a ver de qué pasa. Lenin pregunta, ¿cuáles son los riesgos penales que identifica en el metaverso? ¿Es posible hablar de violación en el metaverso? A propósito del relato que hizo una chica del Reino Unido. Sí, es verdad. No, a ver, yo creo que en este caso puede haber, como siempre, puede haber, pero en cualquier plataforma digital, delitos, por ejemplo, económicos. O sea, por algo hay delitos que ya están estipulados. Obviamente, lo que es, en este caso, por ejemplo, un derecho de violación, bueno, tiene que haber una parte física, por decirlo de alguna forma, que obviamente no está contemplada acá. Pero sí, ¿por qué no? Puede haber el día de mañana, por ejemplo, un reclamo por un daño psicológico o algo así, como puede suceder, por si te hago, no sé, en una conferencia de Zoom o en un trabajo remoto, donde en realidad no hay presencialidad. O sea, creo que ahí lo aplicaría un poco a lo mismo, pero hay que ser lógicos y por eso como que en esas plataformas hago bastante énfasis en que en realidad tengan como que más que nada la resolución de conflictos también interna. Como vieron, en algunas, por ejemplo, se sancionó a determinados usuarios por actitudes que se consideraban como fuera del reglamento de ética de la plataforma. Y bueno, me parece que por ahí también es como capaz que a veces contemplarlo más dentro del entorno, capaz que es más fácil encontrar soluciones justas, por decirlo de alguna manera. Bien, Ernesto dice, ¿los aspectos de ciberseguridad acompañan el proceso de desarrollo ecosistema de activos virtuales o tienen un rezago aún?